Muy buenas, ¿qué tal estamos? Aquí a resolver preguntitas, como siempre, de las vuestras, de cualquier red social, pero antes de que veas este vídeo te diré que en las últimas semanas he estado subiendo vídeos sobre terrazas o jardines que tengan mucha exposición a sol o mucha exposición a sombra, a frío, a lluvia, etcétera, etcétera, por si te quieres ver todas las opciones de plantas que te enseñé ahí, de árboles, de enredaderas, de plantas pequeñas con flor, de todo, por si alguna de las dudas que tienes te la puede resolver ese vídeo. Pero bueno, vamos a resolver duditas ya de toda la semana. Las flores de esta planta me duran poquísimo. ¿Hay alguna solución? Cuando empieza la primavera se vende muchísimo bulbo y muchísima planta de flor, pero que duran poquito, sobre todo si vives en una zona con muchísimo calor. Aunque muchas plantas se vendan como para exposición total a sol, tendrás que tener en cuenta que este tipo de plantas cuando notan el calorcito sacan la flor, pero si tienen mucho calor te va a durar una semana, incluso puede que menos. En la zona que yo vivo, cuando hace calor, aprieta bastante y mi truco es ponerlas a semisombra o a sombra total. No solo va a tener una progresión algo más lenta, sino que la flor, una vez sacada, te va a durar más. Si le da mucho sol directo, empezarán a quemarse los pétalos y se te va a ir la planta enseguida. ¿Cómo harías tú para mantener la flor más tiempo teniéndolas a pleno sol? Me he quedado sin palmera. ¿Hay algún remedio? Cuando vemos una palmera con este aspecto pensamos que ya no hay manera de echar para atrás, pero es cierto que aunque las palmeras se suelen dar en climas con temperatura elevada y humedad elevada, hay muchas que resisten nevadas y frío muy prolongado. Y es verdad que cuando pierden toda la hoja tienen un aspecto horrible. Pero te diría que no la tires a la basura. Los cuerpos de las palmeras son de los más robustos dentro de las plantas y pueden llegar a tolerar muchísimo frío, llegando a brotar desde cero prácticamente todas las hojas el año que viene, pero sí que es verdad que si queremos que nuestras plantas estén lo más a gusto posible, tendremos que elegir las que sean propias de nuestra zona. Así nos evitaremos sustos, pero ¿tú cómo proteges las palmeras del frío? ¿Tienes algún consejo? ¿Cómo puedo reproducir mi ciruelo? Esta persona me pregunta que si es necesario tener dos ejemplares de ciruelo o de cualquier otro frutal o árbol para que se reproduzcan entre sí, porque los míos están sacando ciruelas, pero solo tengo un ejemplar. ¿Cómo lo he hecho? Aparte de que hay agentes polinizadores como pueden ser los insectos o el propio viento que traiga polen de otros árboles y polinice el nuestro, que sepas que hay árboles que son autofértiles y autoestériles. ¿Cuál es la diferencia? Los autofértiles significa que pueden producir frutos del polen de sus propias flores. Y los autoestériles significa que necesitan otro para cruzarse y acabar generando frutos. De hecho, especies de árboles como esta lo que tienen es las flores masculinas en la parte superior del árbol y las flores femeninas en la parte inferior. El polen con el viento acaba cayendo, poliniza sus propias flores y acaba dando fruto. ¿Cómo puedo saber esto? Pues léete la etiqueta del producto antes de comprarlo, que debería ponerlo, sobre todo en frutales, y fijándonos en si la flor tiene pistilo o no, sabremos si es autofértil o no. Si ninguna flor del árbol tiene pistilo, serán flores masculinas y necesitarás un ejemplar femenino para que se reproduzcan. ¿Algún truco más fácil para reproducirlos? ¿Qué puedo hacer para que me dé frutos? Muchas veces me preguntáis si los frutales en maceta pueden llegar a dar fructificación. Y la verdad es que lo que menos importa a la hora de dar fruto es si está en una maceta o está en el suelo. Es cierto que los árboles en el suelo crecen hasta 5 veces más rápido, pero lo que va a determinar si tu árbol va a dar frutos o no va a ser lo primero, la edad. La mayoría de frutales se vuelven adolescentes, adultos, a partir del cuarto año, es decir, se volverán fértiles. Segundo, tendremos que saber si ese frutal se encuentra a gusto en nuestro clima, porque puede que sea demasiado extremo de frío, por ejemplo, y nunca llegue a dar un fruto porque el árbol no tiene reserva suficiente como para sobrevivir siquiera. Con lo cual, dale buenos cuidados básicos de riego y, sobre todo, de abonado. Con los años, los nutrientes de la tierra se van consumiendo y necesitamos renovarlos con abonos orgánicos como humus de lombriz o estiércol para que el árbol se encuentre súper fuerte y pueda sacar floración y frutos. ¿Qué frutales tienes tú en maceta de los que hayas comido ya algo? A mi planta le ha salido barba. Esta persona me dice que tiene el típico poto de toda la vida y que le empieza a salir barba en su planta. Claro, lo entendí cuando me dijo que le había salido como una capa blanca por encima de todo el sustrato y que si era bueno o no.
Siempre explico que en épocas y en zonas en las que haya una humedad alta, lo que pasa es que sale ese moho que es muy superficial y que no afecta a la salud de nuestras plantas. De hecho, alguna vez llegan a salir pequeñas setitas y son muy esporádicas. Con el paso de los meses, cuando empieza a subir un poquito la temperatura, acabarán yéndose. Pero, ¿es necesario trasplantar? ¿Me libraré así de ellas? No. Lo importante para reducir al mínimo esto es tener un sustrato lo suficientemente drenante como para que no se acumule humedad y empiece a salir ese moho. ¿Y eso cómo lo vamos a conseguir? Mezclando, por ejemplo, sustrato universal al 50% con grava volcánica, que es un elemento aireador y drenante porque tiene muchos poros. Eso y ajustar el riego reduciéndolo en épocas en las que haya demasiada humedad ayudará a que no le salga barba a tu planta. ¿Alguna planta tuya le ha salido bigote o algo del estilo? Pues sí que son grandes. ¿Hay algún problema? Esta persona me dice que tiene un limonero con las hojas demasiado grandes. ¿Es por malos cuidados? ¿Es que es una variedad muy rara? De todos los cítricos que yo tengo, es cierto que hay un limonero que tiene las hojas más grandes que el resto. Esto puede ser por la variedad, pero también puede ser por la exposición al sol. Hay un fenómeno llamado nanismo foliar, y es que cuando una planta que necesita sol está en una zona sombría, trata de hacer hojas más grandes a ver si puede absorber mayor cantidad de luz, pero cuando la exponemos a sol directo, va paulatinamente reduciendo el tamaño de la hoja, así no se la juega a una sola carta, sino a muchas más pequeñitas. ¿Has experimentado esto con alguna planta? ¿Con cuál ha sido? ¿Cómo puedo saber la edad de las plantas? Todos hemos visto el típico tocón de árbol en el que podemos contar los anillos para saber más o menos qué edad tenía. ¿Pero se puede hacer esto sin llegar a cortarlo? Podemos llegar a intuirlo en árboles y arbustos porque en el primer año el árbol va a sacar un tallo principal. En el segundo año empezará a crear estructura, es decir, a sacar ramas de manera horizontal por los laterales. Y del tercer año en adelante ramificará cada una de estas ramas principales. Con lo cual, en este ejemplo, suponiendo que no se ha podado nunca, podríamos intuir que tiene 4 años. Y si esto no fuese del todo efectivo, podríamos saber al menos la edad de una rama porque suele estar dividida en una parte lignificada, que es cuando se hace marrón, cuando se hace corteza, y en un segundo tramo verde. Ese tramo verde es la brotación de este año. Y justo lo anterior, marroncito, es la brotación del año anterior, con lo cual esta rama podemos decir que tiene al menos 2 años. Si fuese una planta podada ya no es tan fácil de adivinar porque se producirían varias brotaciones en un mismo año y distorsionaría un poco el poder adivinarlo. ¿Te sabes algún truco que no sepamos el resto? Ninguna planta se me da bien en esta ubicación. ¿Cuáles puedo poner? No es lo mismo sombra y calor que sombra y frío, pero estas que te voy a decir prácticamente van a aguantar cualquiera de estas dos situaciones. Hortensias. Aunque se dan muy bien en el norte de España, que hace más fresquito, muchas personas del sur me escribís diciendo que mientras estén a plena sombra y con suficiente hidratación en el sustrato, os han aguantado. De hecho, las mías aquí en Madrid, 1 hora o 2 de sol en verano les dan y están perfectas. Camelias, súper resistentes, estas sí que pueden aguantar plena sombra, incluso las mías están más a sol que a sombra. Florecen todos los años y tienes mucha variedad de flor. Acer palmatum o arce japonés tiene mucha variedad de color y los ejemplares adultos sí que aguantan casi pleno sol, pero es verdad que son árboles pequeñitos, hay que ponerlos a semisombra. Rododendros, y por si no lo sabes, no solo está el rododendron como tal, sino que la azalea es un tipo de rododendro y se dan con unas floraciones brutales. Loropetalum, coloración de las hojas muy distinto, contraste de las hojas con la flor muy potente y aguanta bastante. Fatsia japonica, esta es la reina, aguanta sol, sombra, lluvia, frío, calor, es un todoterreno de planta. Laurel va a aguantar tanto frío como calor, un poquito lento de crecimiento, pero resistente. Y dime, ¿tú qué planta pero con flor recomendarías para una ubicación como esta? Si alguna respuesta te ha ayudado, dale un me gusta ahí para que yo me entere. Coméntanos tus preguntas porque las vamos a ir resolviendo entre todos y suscríbete para futuros vídeos no solo de Doctor Plantas, sino de un montón de cosas que ahora mismo estoy en primavera y me voy a liar a hacer vídeos de todo. O sea que muchísimas gracias por estar ahí y te veo el resto de la semana. Gracias. Chao.